La mirada de la Dama de Elche nos protege. Está aquí con nosotros en el plató de Cuarto Milenio porque es un misterio y representa perfectamente la iconografía, el símbolo de lo extraño a nivel arqueológico en nuestro país. Y es que su descubrimiento fue polémico, el entorno era muy peculiar y los atuendos incluso hicieron que durante mucho tiempo se discutiese en torno a lo que representaba un Apolo, una figura o deidad de la fecundidad, un guerrero o una sacerdotisa. Pero también la acompañan, y ahí está, a su vera, la Dama de Baza, descubierta en 1970 en Granada, sentada en su trono, misteriosa en su mirada. Y hay muchas más, por ejemplo la de Cabezo Lucero, destrozada por los mismos creadores que la levantaron, nadie sabe por qué. Incluso historias tan increíbles como la del Cerro de los Santos, una serie de damas que además una secta empleó utilizando en falsificaciones sus extraños códigos. En fin, que hay un montón de historias que conocer. Estas damas de piedra aún ocultan muchos secretos. Una de las figuras más emblemáticas y enigmáticas de la cultura española es con certeza la Dama de Elche. La imagen de su rostro hierático es inconfundible y su mirada fulmina con la duda a quienes intentan descifrarla. Su busto de piedra caliza brotó de la tierra casi mágicamente a golpe de azada a principios de agosto de 1897, ante la mirada atónita de los campesinos de la Alcudia de Elche. Al desmontar parte de un bancal situado en las afueras en los lindes exteriores de la finca, se encontraron, parece que una especie de cista de piedra preparada y la dama estaba en el interior. La imaginación popular pronto buscó un nombre para aquella mujer de piedra, la Dama Mora. La alegría del hallazgo entre los ilicitanos duró poco. Al final del mes de agosto, la dama viajaba hacia Francia, donde estuvo hasta 1941, en el Museo del Louvre. Un acuerdo entre Franco y el general Pétain la trajo hasta el Museo del Prado. Todos se preguntaban, ¿quién era la Dama de Elche? Los rasgos hieráticos, en cierta manera misteriosos de la Dama de Elche, conducen a algunos a pensar que se trata de una diosa, es decir, algo no humano, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Mientras que otros dicen que, bueno, que es una representación de una miembro de la élite social ibérica. Parece evidente que la dama tiene una finalidad religiosa, o sea, que representa una figura que puede ser una divinidad, puede ser una sacerdotisa, pero bueno, más probablemente es una divinidad, y seguramente es la encarnación de esa diosa madre mediterránea que todas las culturas antiguas han tenido, Deméter, Cibeles, Tanit. En el mundo ibérico no sabemos cómo se llamaba porque no conocemos los nombres, pero es la encarnación de esa figura femenina primigenia, original, digamos, relacionada con la tierra, con la fecundidad, con todo ese aspecto, todo ese mundo. Otros aventuraron que la Dama de Elche habría sido un importante monumento funerario. De hecho, a sus espaldas se abre un nicho donde presuntamente descansaron las cenizas de un ilustre y anónimo muerto incinerado. La Dama de Baza es una dama que aparece dentro de una tumba, tiene también un hueco en uno de sus laterales y ahí dentro sí que se encontraron cenizas. O sea, la Dama de Baza está clara que es una urna cineraria monumental. Quizá las honras fúnebres sirvieron para aplacar la ira de los espíritus o para conducirlos a su destino final, el más allá. Los íberos incineraban o cremaban sus muertos, es decir, eran colocados en una pira funeraria y se procedía a la combustión de la leña y entonces se producía que el cadáver se fuera quemado, con sus pertenencias en muchas ocasiones. Los guerreros, por ejemplo, recibían honras especiales y sus armas bélicas eran quemadas junto a ellos. Sacerdotes o, en definitiva, quien se encargaba del ceremonial de recoger estos restos, estas cenizas, de depositarlas dentro de una crátera, de intentar posteriormente depositarlas en el lecho funerario final, de dejar también
junto al féretro o a los restos incinerados del personaje en cuestión, aquello que lo identificó en vida. Si es que algún día la dama de Elche tuvo un cuerpo, algunos la imaginaron de pie, otros en cambio sentada en un hermoso trono, como el que corresponde a una reina o diosa. Aunque sea la más bella y perfecta, la dama de Elche no es la única de su estilo entre las esculturas del misterioso pueblo íbero. En el yacimiento arqueológico de Cabezo Lucero, en Guardamar de Segura, se encontró en 1987 una dama emparentada con la de Elche, a menos de 20 kilómetros de distancia. Estaba en una necrópolis datada entre el siglo V y IV a.C. Excavando superficialmente ya uno de los cuadros en que se dividía la excavación, pues apareció un bloque que inmediatamente se reconoció como parte de una escultura deformada, muy picada, muy alterada. Una primera análisis de la pieza, en la primera reconstrucción, dieron lugar a que, bueno, que se viera que era una escultura femenina con rodetes en los lados de la cara, en las orejas, semejante a la dama de Elche. En los años 90, un profesor estadounidense de historia del arte, John Moffitt, lanzó una terrible bofetada contra la autenticidad de la dama de Elche. Señaló al dueño del yacimiento de la Alcudia, Manuel Campello Antón, como la persona que orquestó la falsificación de la extraordinaria escultura con el objetivo de ganar dinero. Sin embargo, las últimas investigaciones han demostrado que la escultura es verdadera. La dama tiene en primer lugar trazas de oro en su superficie, que evidentemente ningún falsificador de finales del siglo XIX se le iba a ocurrir aplicarle oro a la dama. En segundo lugar, los pigmentos que la dama tiene en la pintura son azul egipcio, que es un pigmento muy caro y utilizado en la antigüedad, y cinabrio natural, que es un pigmento que en esas condiciones se utiliza mucho en el mundo greco-romano, en el mundo púnico, y que, según los estudios que se han hecho, deja de utilizarse como tal a lo largo del siglo XVIII, cuando se sustituye por cinabrio artificial. El importante hallazgo en la necrópolis de Cabezo Lucero pudo ser el aldabonazo final a la teoría del profesor de la Universidad de Nuevo México. La dama de Cabezo Lucero viene a indicar que ese tipo de figuras no solamente se hizo una vez para la dama de Elche, sino que habrían otras, y que en cierta manera la dama de Cabezo Lucero, al hallarse en un contexto arqueológico, en una excavación arqueológica, científica, pero en cierta manera, si había alguna duda, que yo me parece absurdo plantear una duda sobre la autenticidad de la Elche, si había alguna duda, pues la despeja, porque efectivamente hay esculturas semejantes halladas en excavación científica arqueológica con todas las garantías. Hasta hoy, nadie sabe exactamente quién fue la dama de Elche, ni cómo pudo escapar a la hazaña iconoclasta que destruyó a otras mujeres de piedra. En los últimos siglos del primer milenio, antes de Cristo, se rompieron deliberadamente centenares de estatuas ibéricas. ¿Fue una revolución popular? ¿Un cambio en las ideas religiosas? El desconocimiento sobre este y otros aspectos del fascinante pueblo íbero no es menos tupido que el vistoso manto que recubre el torso de la dama mora. La historia de los íberos se confunde con la adoración a sus desconocidos dioses, con la poderosa mirada de la dama de Elche y el misterio de la muerte. Al final, nuestros antepasados no eran más ignorantes que nosotros respecto a la esencia de la vida que ellos magníficamente plasmaron en sus poderosas diosas madre.